Ideas verdes incoloras. Un programa que busca acercarse a figuras del mundo de las letras y de la universidad. Dirigido por estudiantes de Filología Hispánica. Todos los jueves a las 8 de la tarde de forma quincenal en la 89.0 FM o en radio.usal.es. And I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Un saludo cordial a todos nuestros oyentes. Soy Jaime Recio y os doy la bienvenida a Ideas Verdes Incoloras, un programa realizado por alumnos de Filología Hispánica. Nuestro objetivo es conocer mejor a las figuras del mundo de las letras de la Universidad de Salamanca. Os presento al equipo. Luis Pérez. ¿Cómo están los filólogos? Ariadna Vergés. Hola a todos. Jaime Ruiz. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Y Marina López. Buenas, Anaya. Vamos pues con la presentación de nuestro invitado. Marina, cuéntanos algo. Hoy nos acompaña como invitada Ascensión Rivas Hernández, profesora en el área de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Salamanca. De hecho, fue aquí donde se graduó en Filología Hispánica y donde en 1992 se doctoró con una tesis titulada El recurso de la transcripción de escritos ajenos en las novelas de Pío Baroja. Suponemos que debe de ser una gran fan de este autor, ya que, entre sus más de 150 artículos y más de una veintena de libros, destacan sus estudios sobre los aspectos de la técnica narrativa en Pío Baroja, y más recientemente sobre las mujeres barogianas. Pero, como no podía faltar el Quijote. Ascensión es experta en las diferentes lecturas que se han llevado a cabo del Quijote desde el siglo XVII hasta el XIX. Y, por supuesto, todos los que hemos cursado con ella la optativa de tercero y cuarto conocemos su famoso manual introductorio titulado De la poética a la teoría de la literatura. Lo que, al menos nosotros, desconocíamos es que desde 2008 Ascensión colabora con el Centro de Estudios Brasileños de la USAL, donde ha dirigido varios proyectos sobre literatura brasileña y su interpretación en España. Y algo bastante curioso, posee un C1 en portugués brasileño. Para concluir, desde 2013 ejerce la crítica literaria en el Cultural del diario El Mundo. Tras toda esta actividad, estamos muy agradecidos de que no haya dudado en estar hoy aquí con nosotros. Bienvenida, Ascensión. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Y gracias por la presentación. No hay de qué. Pues con mucho placer, vamos ya con la primera sección. Vamos a conocernos mejor. ¿Qué nos tienes que decir, Jaime? Bueno, en esta sección vamos a preguntar un poco sobre las diferentes etapas de la vida. A mí me interesa la infancia, por empezar por orden cronológico. Que nos contases un poquito pues cómo fue, qué recuerdos tienes. Bueno, pues yo nací en Salamanca y nací en una familia pues muy humilde, una familia de personas, bueno, mis abuelos eran carniceros y mis padres eran personas que no tenían ninguna relación con la cultura. De hecho, mis padres tienen solo estudios primarios, de manera que en mi casa no había libros. Los poquitos libros que mi padre a veces compraba en la feria del libro y, bueno, algunos muy relevantes, la verdad. Es que mi padre, pues no sé quién le asesoraba, pero tenía cierto tino para comprar los libros. Soy la mayor de 3 hermanos y eso se nota mucho en mi carácter. Soy protectora y todas esas cosas. Y bueno, mis padres se dedicaban al comercio. Mis padres tenían una pequeña tienda de hilos y de botones, donde yo parece que me crié bastante tiempo porque no tenían con quién dejarme cuando era pequeña. Y mi padre, mi madre trabajaba ahí y mi padre trabajaba por cuenta ajena, trabajó desde que era muy joven, desde que tenía pues yo creo que 13 o 14 años y sacando adelante a su familia también. Y bueno, pues después de estar en muchos comercios de Salamanca, recuerdo que él hablaba mucho de Primitivo Muñoz, que era una tienda muy antigua de Salamanca, que está donde está ahora la tienda de Apple. Ahí estaba sí, Hijos de Primitivo. En la calle Concejo, pues. En la calle Concejo, eso es.
Pues después, andando el tiempo, mi padre trabajó en una tienda de ropa, una tienda muy lujosa de ropa que había en Salamanca, que ahora desapareció también. Tantas cosas han desaparecido en Salamanca, que estaba frente al Gran Hotel, que no sé si habéis conocido. El Gran Hotel estaba, lo han demolido y estaba donde está el actual edificio del Vips, en Salamanca. Y entonces de frente, que hay una tienda de regalos, de recuerdos, de no sé qué, pues ahí estaba la tienda de carretero, donde trabajaba mi padre, donde trabajó hasta que se jubiló, pues muchísimos años de su vida. Y eso, mis padres se dedicaban al comercio, no tenían mucha, pues eso, no tenían cultura, no tenían una cultura muy elevada, pero sí tenían la idea de que, bueno, pues si sus hijos querían estudiar, pues era bueno que estudiaran. Inicialmente, la verdad es que yo no estaba destinada a ser profesora, porque como mis padres tenían esta tienda de la que os he contado, esta tienda de hilos, y que luego se transformó en corsetería, etcétera, pero mis padres siempre pensaron que la tienda sería para mí, porque yo era la mayor y por lo tanto yo me tenía que quedar con el negocio familiar. Pero yo desde el principio vi que a mí aquello no me gustaba, porque mis padres no tenían horario, mis padres llegaban muy tarde a casa. Bueno, mi madre, por ejemplo, que eso es una cosa que yo tengo como un trauma de infancia, mi madre nunca iba conmigo a comprar la ropa ni los zapatos. Era muy difícil que mi madre nos llevara al médico, es decir, que mi madre siempre estaba trabajando y yo la verdad no quería eso para mí y tampoco quería eso para, si yo pensaba, si yo tengo hijos, yo no quiero que mis hijos tengan esto, ¿no? Tengan, bueno, pues que lidiar siempre con una madre que no puede estar en casa. Claro. Y la verdad es que yo pensaba, bueno, yo esto no lo quiero, enseguida eso le dije a mis padres, yo con la tienda no me quiero quedar. Y bueno, pues supongo que a raíz de todo eso pues pensé, o estudias mucho o te tienes que quedar con la tienda y tú con la tienda no quieres quedarte, así que supongo que por ahí iban los tiros, ¿no? De pensar que yo podía, bueno, y que luego se me daban bien los estudios, ¿no? Pero sí, yo con la tienda no quería quedarme de ninguna manera. Y en esos estudios incipientes, ¿eras más de letras, de ciencias? ¿En tu adolescencia? Bueno, pues yo recuerdo el colegio, yo estudié en un colegio, mi padre pensaba que los hijos tenían que estudiar en colegios del Estado, y yo estudié en un colegio público que se llamaba Fray Luis de León, ahora es Juan Jaén, se llama Juan Jaén. Antiguamente se llamaba Fray Luis de León y había una sección de niños y una de niñas. Yo iba a la de niñas. Y de mi recole no tengo así especialmente recuerdos, pero tengo muy buenos recuerdos del instituto. Yo estudié en el Instituto Lucía de Medrano. Cuando el Instituto Lucía de Medrano era un instituto excepcional en Salamanca. Y recuerdo con muchísimo afecto, con muchísimo cariño mi educación en el instituto. Con profesores buenísimos, excelentes profesores que me abrieron la vocación. Recuerdo magníficos profesores de lengua y sobre todo de literatura. No recuerdo sus nombres, solo recuerdo el nombre de uno, pero los recuerdo a todos ellos. Recuerdo cómo iban a clase, recuerdo cómo explicaban, recuerdo la sensación de que yo me quería parecer a ellos, ¿no? Porque ellos tenían una manera de ver la vida que a mí me parecía que yo me quería parecer a esos profesores. Importante. Entonces, es un buen profesor. Yo reivindico el valor y no sé, la actividad tan difícil de los profesores de instituto, que muchas veces tienen que lidiar con chicos que están ahí obligatoriamente, porque no, ahora, ¿no? Que obligan a que estén los chicos, pues hacen un papel excepcional. Y luego hay tanta gente con vocación, tanta gente que tiene mucho amor a su profesión y que lo demuestra y que hace todo lo posible para que los chicos salgan adelante. Yo tuve la suerte de tener profesores de esos. Y tuve 3 profesores de literatura excepcionales. Y cada uno en su faceta, ¿no? En cómo era, porque eran muy distintos entre ellos. Pero, bueno, a mí me gustaba escribir. Empecemos por ahí. Yo dije, bueno, yo quiero... Ahora hablaremos de eso. Ah, vale. Pero luego ellos ya me fueron canalizando. Es decir, yo decía, bueno, ¿escribir qué? Pues yo quiero ser periodista. Eso fue una de las cosas que yo pensé. Quiero estudiar periodismo. Pero ellos fueron los que me hicieron encaminarme hacia el lado de la literatura, ¿no? Yo descubrí con las cosas que ellos decían en clase. Recuerdo a un profesor hablándonos del Quijote y yo decía, Dios mío, yo quiero leer esos libros, yo quiero
saber de esos personajes, magníficos personajes. Entonces, ¿podríamos decir que cambiaste los hilos de la tienda familiar por los hilos argumentales de la literatura? Pues un poco sí, pero más que por los hilos argumentales, yo creo que a mí lo que me interesaban eran los personajes. O sea, ¿qué es lo que me interesa, lo que me sigue interesando, ¿no? El indagar un poco en los entresijos del alma de los personajes. Esto es muy útil porque, claro, la mayoría de los que estamos estudiando filología hispánica seremos o van para profesores de instituto, de secundaria. Y la mayoría también estamos en esta carrera tan vocacional porque hemos tenido ese profesor. O sea, que nos identificamos, o yo por lo menos. Yo creo que es muy importante tener un profesor que sea capaz que tenga entusiasmo primero por lo que hace, que eso es fundamental en un trabajo como este nuestro. Tiene que gustarte. Y luego deberías ser capaz también, a pesar de la dificultad, ¿no?, que supone ponerte delante de alumnos y mostrarte tanto, ¿no?, ser capaz de mostrar también el entusiasmo que te provocan las cosas que tú haces. Porque esa es la manera, es como la manía platónica, que vosotros conocéis muy bien. Hace que otros se enganchen en tu entusiasmo. Si tú eres entusiasta, es evidente que tú transmites entusiasmo y desde luego estos profesores lo transmitieron y hicieron una labor muy buena en mi caso. Pues sí, bueno, primero tú también, y sí, me recuerda un poco también a lo que decía Julio en la pasada entrevista, de eso, de que primero te tiene que gustar a ti, sí, que no debes aburrirte a ti, y luego ya conseguirás que no aburrir al resto y disfrutarlo verdaderamente. Eso es esencial, o sea, no solo tiene que gustarte, tienes que sabértelo. Si hay cosas que tú no entiendes o te las buscas de manera que tú lo entiendas todo, si no, lo que no entiendes no lo puedes explicar, o sea, no puedes ponerte allí interesante a decir cosas que no llevas completamente, tú le has visto perfectamente el esquema a todo lo que vas a contar, porque si tú te empiezas a perder, si tú empiezas a dudar, allí todo es en directo y allí es el limpio todo, no estás emborrado, no, es el limpio y bueno, también es verdad que es poniéndote mucho, o sea que tienes que estar muy segura, por lo menos del guión, tienes que llevar el guión bien aprendido. Sí, no es nada fácil, seguro. Bueno, no es nada fácil, o sí. Si te gusta, pues es muy fácil. Está muy bien. Entonces, en cierto modo, fueron los propios profesores los que te inspiraron de alguna manera en adentrarte en el mundo de la literatura. Pero también sabemos que, como muy bien nos ha dicho Marina, que eres crítica literaria. Entonces, ¿cómo enfocas de alguna manera en la vida docente esas críticas literarias? Bueno, pues eso de ser crítica literaria para mí es un regalo que me ha dado la profesión, la vida, no sé qué, pero es un regalo gordísimo. Me cuesta mucho porque eso significa que prácticamente leo un libro a la semana, que además tengo que compaginar con mis clases, con la investigación, pues con un montón de cosas que hay alrededor de la profesión. Pero no lo cambiaría por nada. A veces hay alguien que me ha dicho, pues deja las críticas, ¿no? Y yo no quiero dejar, o sea, a veces me cuesta mucho porque incluso a veces me piden una reseña de hoy para dentro de 3 o 4 días y tengo mucho que hacer y jamás digo que no y sigo en eso, con la crítica y respondiendo a la pregunta que me hacías. Leer tanta novela contemporánea me hace estar al tanto de las cosas que se están publicando. Y yo, antes de hacer crítica, no tenía un conocimiento, tenía un conocimiento muy, muy relativo de las cosas que se estaban publicando. Yo desconocía completamente el mundo de la edición, de la publicación de las cosas de ahora mismo, ¿no? Desconocía a los autores, desconocía las novelas, naturalmente me perdía muchas cosas. Entonces, primero me permite estar al tanto. Y luego, por ejemplo, en la asignatura que tengo en primero, los alumnos tienen que elegir una novela entre un listado de 30 o 40 o no sé cuántas hay allí. Cada año cambio los títulos de las novelas, de manera que mis alumnos de este año, Marina es testigo, están haciendo trabajos sobre novelas que se han publicado hace 2 meses. De manera que eso es,
Sí, de hecho, yo recuerdo que también estuve en primero contigo en teoría de la literatura y hice el trabajo del mapa de los afectos, que se publicó, si no recuerdo mal, en el 2021, Eso o quizá es. antes, pero sí, es bastante actual. Entonces, de alguna manera también el hecho de ser crítica literaria te enriquece como en tu vida, no solo profesional, sino también personal, ¿no? Absolutamente. Yo estoy descubriendo, tengo que leer muchas cosas para la reseña, que a veces no me interesan nada, pero hay otras muchas que me satisfacen enormemente. Descubro autores. Este año he descubierto un autor, cuyo nombre no recuerdo en este momento. Su obra es Anoxia, Miguel Ángel Hernández. Y esta obra Anoxia me pareció excepcional. Excepcional es excepcional, de esas obras que probablemente serán de las mejores que se han publicado este año. Y claro, cuando empiezas a leer de un autor y lees una obra que te satisface, luego puedes ir si tienes tiempo, claro, en vacaciones, pues puedes indagar otras obras del autor, y la verdad es que te permite, además, bueno, es muy satisfactorio en lo personal, me sirve mucho para las clases. Y bueno, pues muy satisfactorio. O sea, no tengo más que decir cosas buenas, salvo las prisas con las que a veces piden las reseñas, pero por lo demás son todo cosas excelentes de ese trabajo que hago, sí. ¿Y nos puedes hablar un poco de tu etapa ya universitaria y si tu apodo Sisina viene de ahí o de dónde viene? Porque tenemos una curiosidad. Bueno, pues empiezo casi por Sisina. ¿Venga? Sisina no es un apodo universitario, Sisina es un apodo familiar. O sea, yo imagino que cuando yo nací y mis padres vieron aquella cosa tan pequeña y mis padres preguntaron a quién iba a ser mi madrina, cómo me llamaba, mi madrina se llamaba Ascensión. Y como sucedía en aquel momento, bueno, creo, según me cuenta mi madre, dijo, podéis llamarla Flérida, Ascensión o Rosa. Y mis padres dijeron, no, Ascensión, porque tú te llamas Ascensión. Pero claro, cuando mis padres vieran aquella cosa tan pequeña, supongo que llamar Ascensión a una cosa tan pequeña les parecería un poco fuerte. Y entonces, bueno, pues empezaron no sé si a jugar, porque yo no tenía hermanos que pudieran jugar con mi nombre. Entonces, bueno, pues no sé si sí, en fin, no sé por qué. El caso es que empezaron a llamarme Sisi, y de Sisi pues pasamos a Sisina, que es todavía más un diminutivo, todavía más. Es un nombre familiar, no es un nombre... Es muy bonito. Bueno, muchas gracias. A mí antes me parecía horrible, igual que me parecía horrible mi nombre, y luego ya cuando he sido mayor, pues me ha parecido bien tener como una doble personalidad, una familiar. Aunque bueno, he descubierto en los últimos tiempos que los alumnos, muchos, me llamáis Sisina. Y los profesores. Y bueno, pues mis compañeros muchos me llaman Sisina. Entonces, bueno, me parece bien, quiero decir que durante mucho tiempo he sido solo Ascensión en la facultad, pero bueno, que en los últimos tiempos la cosa se haya familiarizado, pues la verdad es que me parece muy bien, me parece bien. Me preguntabas por Sisina y por mi etapa universitaria. Efectivamente. Bueno, pues nosotros mi carrera universitaria duró 5 años. Yo empecé la carrera en el 82, acabé en el 87, y los 3 primeros años eran años de comunes, pues teníamos asignaturas comunes, anuales, y tengo pocos recuerdos de esa etapa, de la etapa de los comunes, ¿no? De las comunes, porque yo tenía como primera lengua inglés, nos separaban por idiomas, y entonces pues sí que había un grupo más grande, pero siempre estábamos mudando a unas aulas o a otras con la literatura inglesa, la lengua inglés y tal. Y realmente cuando empecé a tener un grupo más estable de compañeros y de amigos fue en 4º y 5º, que era cuando ya yo iba a hispánicas, era 4º y 5º de hispánicas. Era 3 primeros cursos de comunes, 4º y 5º de hispánicas. Entonces ahí ya sí que éramos un grupo más reducido, gente con los intereses comunes, que eran la literatura, que eran la lengua. Estábamos siempre en la misma aula, estábamos siempre juntos, y tengo muy, muy buenos recuerdos de mi etapa de estudiante. Sigo teniendo amigos de mi etapa de estudiante. Hay algunos profesores en la casa que fueron compañeros de... No sé si les parece mal que lo diga a ellos, pero lo voy a decir. Manuel Ambrosio es de mi curso. Mencu
es de mi curso. Javier Pardo, que da clase en inglés. Javier Su Pardo. hermana fue mi directora en Cuenca. Ah, de mi centro. Se llama Gemma sí, Pardo. porque son de Cuenca. Sí. Eso es, pues Javier Pardo también era de mi curso. Esos 3 eran de mi curso. Y bueno, tengo muy buenos recuerdos de ellos, tengo muy buenos recuerdos de muchas cosas, de compartir muchas cosas en Anaya, tengo muy buenos recuerdos, es que me estaba acordando ahora, vino Carmen Martín Gaite una vez a la facultad a hablar con nosotros, cuando ella había tenido muchas desgracias en su vida, y fue emocionante. También recuerdo ver a Alberti en el Juan de la Encina, hace muchos años, todo esto hace muchos años, como podéis. Sí, fue estupendo, sí. Muy bien. Pues bueno, ahora vamos a pasar con algo más entretenido. Bueno, más entretenido no, realmente no, pero con un juego. Son las preguntas del trivial de toda la vida. Y nada, yo voy a... Es del 1 al 6, para abajo. Yo voy a lanzar, o lo lanzas tú, un dado. ¿Aquí? Sí, y el 4. Muy bien, y escoges una, la que tú quieras, y te la leo. A ver si... A ver qué pasa. Hace mucho que no juego al trivial. Bueno, mira. A ver. 4. ¿Quién fue el creador del conceptismo literario? Del conceptismo... Góngora. Quevedo. Muy bien, Quevedo. Muy bien. Bravo. Pero Oye, el de verdad, ¿eh? El de verdad, sí, eso, no es la hora. Que hay un cantante de trap que se llama Quevedo, que bueno. Lo desconozco completamente. Sí. Oye, llevamos un 100% de adivinadas, de acertadas. Sí. Bueno, yo he dudado un poco, y eso que lo cuento en la teoría de la literatura. Bueno. En la historia. Pues, habiendo ya acertado la pregunta del trivia, como es tradición, vamos con la segunda sección. Justifica tu respuesta. No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight, but people passing by don't know the reason why. Primera pregunta. ¿Tienes algún hobby o afición especial en tu tiempo libre? Pues sí, tengo una afición que además es muy importante en mi vida y me sirve muchísimo para desengrasar de las cosas del trabajo, que es la montaña. Me gusta mucho salir a bueno, camino muchísimo, pero me gusta especialmente ir a la montaña, y normalmente los fines de semana, los domingos, pues salgo en familia, salgo con mi marido a caminar al monte, y es algo que me satisface enormemente, que me gusta mucho el contacto con la naturaleza. Me parece también que la naturaleza como que nos coloca en nuestro sitio, es decir, es una inmensidad tan grande. Si vas a la montaña y ves aquellas piedras enormes y tú tan pequeño, y entonces o ves esos paisajes, esas inmensidades, ¿no? Y tú pues eres un punto muy pequeño, y un punto muy pequeño no solo en aquel lugar, sino en el espacio general, ¿no? Y la verdad es que el esfuerzo que tiene que hacer alguien para cuando va al monte, me gusta muchísimo el espíritu que se crea en la montaña. La montaña es uno. Tengo más hobbies. Dale, adelante. Bueno, antes de pasar de hobby, ¿te sabes? Porque a mí, y bueno, a Luis y a mí nos gusta mucho la montaña, seguro que alguien que nos escuche pues también. ¿Nos recomendarías alguna ruta, o te sabes alguna ruta así chula? Pues hay muchas rutas. El problema es que yo no preparo las rutas y ahora me van a reñir. El problema es que es mi marido el que prepara las rutas, que me dice siempre prepara tú algo, y yo no preparo nunca nada. Yo hago otras cosas. Él prepara las rutas y yo hago otras cosas. Entonces, deberíais preguntarle a él, que es el que prepara las rutas. Pero bueno, en fin, rutas hay infinitas. Aquí tenemos muchos montes, hay muchas montañas, y podéis traer a mi marido y le preguntáis a él. Sí, yo en este sentido también quería preguntar, porque bueno, en medio de la rutina del curso quizá pues se sale los domingos generalmente, y pues lo que permite un día las montañas o las sierras que están cerca de Salamanca. Pero a la hora de elegir el destino de las vacaciones en verano, ¿el factor montaña influye? Bueno, pues antes no.
Antes no, por ejemplo, cuando teníamos los niños pequeños, pues nos gustaba mucho ir al extranjero porque pensábamos que era una manera de que nuestros hijos conocieran culturas y lugares que podíamos nosotros acompañarles también en esa faceta, ¿no? Pero ahora que viajamos solos, que nuestros hijos ya no viajan con nosotros, sí que hemos vuelto, sí que nos gusta viajar a lugares donde haya naturaleza y buscamos eso. Concretamente, el último viaje que hicimos el verano pasado fue a Madeira y precisamente buscando naturaleza. Buscando las nevadas. Yo también estuve el verano pasado en Madeira. ¿Has estado en Madeira? Sí. Bueno, ¿y cómo no coincidimos? Nosotros fuimos la última, a finales de agosto. ¿Tú cuándo estuviste? No, principios de julio. Principios de julio. Bueno, pues es un sitio maravilloso donde hay monte, donde hay desierto, donde hay muchísima naturaleza verde, donde se puede, es decir, donde vas con las botas de montaña porque vas a caminar. Y sí que últimamente sí que buscamos en las vacaciones, buscamos sitios para ir con las botas de montaña, sí. ¿Y de esos otros hobbies que nos decías? Pues bueno, la verdad es que no sé si es un hobby o es una necesidad. Yo hago yoga y hago yoga desde hace ya bastante tiempo y es para mí el yoga es sagrado. O sea, voy 2 días a la semana, 1:30, y es una manera de desconectar completamente del estrés, de manera que cuando yo voy a yoga, yo llego a yoga de una manera determinada y cuando salgo de yoga soy una persona distinta, porque durante 1:30 he tenido que estar atendiendo a mi respiración, atendiendo a los ejercicios que dirige el profesor de yoga que tenemos, que es magnífico y que se llama Willy. Y entonces eso hace que estés verdaderamente concentrado en el instante y también haciendo mucho esfuerzo porque hay que hacer mucho trabajo de fuerza y entonces eso también es muy bueno porque nos mantiene flexibles y yo diría que incluso flexibiliza la cabeza. O sea, el yoga, dice una amiga mía que va a yoga con nosotros, que el yoga debería entrar por la seguridad social. Y es verdad, todo el mundo debería hacer yoga porque es francamente un ejercicio muy bueno para la cabeza y para el cuerpo. Vale. Vamos a cambiar completamente de tercio ahora. ¿A qué personaje literario te gustaría conocer? O, si lo prefieres, ¿en qué obra literaria te gustaría vivir? Pues es que hay muchos personajes literarios a los que me gustaría conocer. Pues yo creo, por ejemplo, me gustaría conocer a Madame Bovary. Porque me parece un personaje, me parece una mujer riquísima, pero una mujer que se ha metido en una espiral muy, muy complicada y me gustaría conocerla y poder hablar con ella o sea, Madame Bovary sería un personaje, pero, por ejemplo, me gustaría... Antes dijo Marina cuando me presentó que debo de ser una fan de Baroja y es verdad, no lo era al principio, antes de la tesis no era una fan de Baroja, ahora sí que lo soy, pero dentro de los personajes de Baroja a mí hay un personaje que siempre me ha impresionado, que es el personaje de Andrés Hurtado, el personaje del árbol de la ciencia, y que es un personaje que tiene tantos problemas psicológicos y que duda tanto de tantas cosas y es un personaje problemático y es un personaje... Me gustaría conocer a Andrés Hurtado también y me gustaría mucho conocer a Lulú, que es el personaje con el que Andrés Hurtado tiene una relación amorosa. Entonces me gustaría mucho también conocer a Lulú. Y bueno, ¿y por qué no? Si tengo que estar dentro de el mundo del árbol de la ciencia, pues creo que tampoco no estaría mal, no estaría mal. Y... bueno, sabemos que evidentemente estás adentrada en el mundo de la filología y de los libros, de la literatura, pero si no te hubieras dedicado a la filología, ¿qué sería hoy de tu vida? Pues, como dije antes, a lo mejor estaba vendiendo hilos. ¿Y si no estuvieses vendiendo hilos? Pues mira, es que yo no me imagino a mí misma en otro sitio que no sea la facultad, dando clase, no me imagino, es decir... me gusta tanto lo que hago desde el principio, o sea, soy tan consciente de haber elegido lo que me gusta,
Y no solamente de haber elegido, ¿no? Sino que poco a poco, según me he ido adentrando, he ido haciendo mío lo que estaba haciendo, una asignatura que al principio no me gustaba, pues la he hecho mía. Otra asignatura, he conseguido eso, de manera que no me imagino a mí misma en ningún otro sitio. Cuando yo no escribía críticas en el periódico, yo siempre pensaba que yo querría haber escrito críticas en el periódico. Decía, pues me gusta muchísimo mi profesión, pero de esas veces cuando imaginas, ¿no? Pues me gustaría hacer esto. Pues es que hasta he conseguido eso. O sea, yo creo que soy una privilegiada. Tengo una suerte muy grande porque hago las cosas que me gustan y eso verdaderamente no tiene precio, eso de hacer las cosas que te gustan. Pues eso es muy bonito lo que has dicho y te queríamos preguntar, ¿qué proyectos tienes para el futuro? Así inmediatamente, pues acabar el curso, ¿vale? A ver si sobrevivimos, porque los cursos son... sí, y ahora que para vosotros empieza lo fuerte, ¿no? Que es cuando vosotros tenéis que estudiar, nosotros ya acabamos las clases, pero tenemos un montón de gestión, tenemos los TFM, los TFGs, tenemos que hacer un montón de trabajo de gestión que es horroroso y bueno, además dirigimos otros trabajos y bueno, tenemos muchísima labor todavía que hacer. O sea que en principio acabar el curso y seguir manteniendo más o menos el equilibrio y luego pues hay algún proyecto de investigación en el que estoy y bueno, pues desarrollar esos proyectos de investigación, ojalá lo conceda el Ministerio, uno en el que estoy con un grupo y he pedido otro al que tendré que renunciar si el del Ministerio sale adelante, pero este lo he pedido para mí sola. Y últimamente había pedido un proyecto de investigación pequeñito que me concedieron en el que estaba estudiando las relaciones familiares en la literatura, relaciones paternofiliales, porque hay un montón de obras literarias de los últimos tiempos en los que los autores, bueno, hay muchas autoficciones, como sabéis, la gente se dedica a hablar de sí misma. Y hay gente que lo hace muy bien y hay gente que no te interesa para nada. Pero hay mucha gente que está reflexionando, gente de mi edad, ¿no? Que ya ha llegado a un cierto nivel, tiene hijos, recupera un poco la relación con sus padres, muchas veces porque los padres se enferman y los buenos hijos lo que tenemos que hacer es ayudar a nuestros padres a la última etapa de su vida, igual que ellos nos han ayudado en la primera etapa de nuestra vida. Y entonces, bueno, pues cuando esto sucede, cuando hay un padre que está enfermo, pues los hijos se plantean, ¿no? Si recuperar a los padres y entonces hay mucha reflexión en la literatura actual sobre las relaciones paternofiliales del padre o de un padre con sus hijos y de una persona adulta con respecto a sus padres. Y entonces estoy analizando muchas novelas en las que se trata el tema de las relaciones familiares. Ahora nos gustaría saber, la verdad, al margen de toda la vida académica y de las críticas literarias, ¿qué es lo que tú lees en tu vida personal por puro disfrute, por puro goce personal? ¿O qué libro te llevarías a la playa o en este caso a la montaña? Pues la verdad es que me queda muy poco tiempo para leer cosas que no sean cosas de la profesión. Porque, como te digo, el hecho de hacer la crítica me obliga. Pero, por ejemplo, ahora estoy leyendo una obra que no tiene que ver con la crítica. Se llama La historia de los invertebrados. Y es una historia, es un libro en el que me llamó la atención porque se acaba de publicar. Trata de las relaciones familiares, en cierto modo, porque es alguien que explica el nacimiento de sus hijos. Tiene 2 hijos gemelos y un poco cuenta también cómo entra en una especie, no, en una real locura, tiene ansiedad, etcétera, etcétera, porque no da abasto con todo el universo en el que ella se ha metido. Y entonces cuenta esta historia de locura y cuenta cómo ella lleva esto y cuenta los problemas de tener de repente 2 hijos y ella al mismo tiempo es política, es una persona real que está en el Congreso de los Diputados y que pertenece a un grupo muy de izquierda. Y entonces también cuenta los entresijos como mujer que se encuentra en el Congreso y cuenta cómo ella intenta, se mete en política porque desea cambiar el mundo
y se encuentra con la cruda realidad. Y la cruda realidad es que no te dejan, si estás en un partido político tienes que hacer las cosas según quiere el partido político. No, tú no puedes cambiar el mundo. El mundo no, tienes que ajustarte a las normas del partido político. Entonces se mezclan todas estas cosas, ¿no? El problema personal que tiene esta mujer con el amor infinito que tiene por sus 2 hijos, sus 2 bebés, la enorme cantidad de problemas que tiene con su pareja. Pues este es uno de los libros que estoy leyendo que me está gustando muchísimo. Y si no, pues a veces leo poesía. Y bueno, eso siempre me queda, leer poesía. Últimamente he leído Euforia, de Carlos Marzal, y bueno, pues sí, siempre hay un huequito para leer cosas distintas. Y a la playa, pues yo me llevo de todo. Este año yo quería releer El Quijote, es un libro que releo, y hace mucho que no leo El Quijote. Y he pensado que este año voy a ver si voy con El Quijote, y si tengo que ir a la playa yo me lo llevo, no tengo ningún problema en llevarme El Quijote a la playa. ¿Pero cuántas veces te lo has leído? Pues no sé, no sabría decirte, 4 o algo así. Pero bueno, no siempre encuentras cosas distintas en El Quijote. La verdad es que es como, siempre es un paisaje distinto. También te pilla en momentos diferentes de la vida y por lo tanto pues te fijas más en unas cosas o en otras. Eso es lo que pasa. Bueno, y aunque ya nos has dejado caer algún otro, yo te quería pedir, que nos dieses un consejo. No tiene por qué ser de como hacia los alumnos, sino puede ser vital también. ¿Algún consejo vital? Lo que tú quieras. Pues yo diría que es muy importante, cosa que yo no hago, no tomarse la vida tan en serio. O sea, yo diría que es fundamental en esta vida pues ser capaz de relativizar, pues no intentar llegar a todo, no intentar hacer todo bien. Y es un consejo que doy, que yo no sigo, pero me gustaría ser capaz de tener ese consejo para mí también. Y desde luego, por lo que respecta a la profesión, como os he dicho, como dijo Julio el otro día, creeros lo que hacéis, si os dedicáis a dar clase en un instituto, tened entusiasmo, que os guste lo que hacéis. Porque si os gusta lo que hacéis, es que el trabajo no es trabajo. El trabajo es... pensad que es que ocupáis la mayor parte de vuestra vida trabajando. Ocupamos la mayor parte de nuestra vida en el trabajo, ¿no? Yo ocupo más tiempo a veces con vosotros que con mi familia, que con mis hijos. Y porque a veces cuando estoy con mi familia estoy estudiando y por lo tanto pues no estamos hablando y tal, ¿no? Entonces, si vosotros hacéis de vuestra profesión un espacio en el que os realizáis como personas, un espacio de disfrute, pues eso es muy importante porque es que vais a ocupar mucho tiempo haciendo eso que os gusta. Muy buen consejo. Sí. Yo creo además es muy bonito porque te debe de llenar mucho porque a veces cambias la vida a las personas. A mí, en mi caso personal, yo estaba en un bachillerato de ciencias y tuve a una profesora de literatura solo durante 3 semanas. Estaba de prácticas, pero lo transmitía con una pasión tan grande que yo dije, yo es que quiero hacer eso. Yo quiero ser como esa chica y estoy aquí gracias a ella. Uh-huh. Pues eso fue un poco lo que me pasó a mí también, lo que os decía antes de mis profesores en el instituto, en el Lucía, que yo creo que fueron clave en mi vocación. Vamos, alguien que te despierta, que dices, yo quiero ser así, yo quiero dedicarme a esto, yo quiero entusiasmarme como esta persona. Y eso es muy bueno. Sí. Totalmente. Bueno, ahora viene la pregunta del estudiante. Esta pregunta no te la hacemos nosotros, a ver, sino que viene de un plural de estudiantes, ¿no? Vale. Vale, la pregunta es, teniendo tantas nociones de teoría de la literatura y siendo una ferviente lectora de novela contemporánea, ¿te has planteado alguna vez escribir una novela? Primero me río y luego tengo que decir que muchas veces he pensado escribir. Pero claro, yo que leo tanto y que leo cosas tan buenas, cuando yo leo cosas tan buenas, digo, bueno, yo sería incapaz cuando lees autores que son capaces de reflejar el alma de los personajes tan bien,
Yo digo, yo no sería capaz de hacer eso. Cuando estudias las estructuras de las novelas y dices, wow, qué maravilla haber sido capaz de estructurar de esta manera, que todo sea, que no se caiga nada, que todo tenga sentido, que en fin, cuando has leído cosas tan buenas, bueno, yo al menos me doy cuenta de que no sería capaz de escribir una obra así de bien. Y es cuando digo, ¿tú dónde vas? ¿Tú dónde vas pensando que puedes escribir algo? Sí que lo he pensado, pero ya te digo, desisto rápidamente porque... Bueno, a lo mejor hasta que no lo hagas, a lo mejor no lo sabes. ¿Te gustaría? Pues a veces pienso que sí. A veces pienso que sí. Pero también te digo que hasta el momento he tenido tantas cosas que hacer en mi vida es decir, con mi familia, sacar adelante a mis hijos, estudiar tanto, hacer tantas cosas que no he tenido ese espacio. A lo mejor a partir de ahora, si la cosa se relaja, es posible que a partir de ahora, que ya entro en una edad y que ya... En fin, no lo sé, no lo descarto. Bueno. ¿Qué tipo de género crees que escribirías? Pues... Creo que sería fácil para mí, o más fácil para mí, escribir una autoficción. El otro día que tenía unos pensamientos, estaba yo pensando que en escribir unas cartas a según qué personas. Y entonces, eran cartas a mis hijos, la verdad. Y entonces estaba pensando en eso, ¿qué escribiría yo a mis hijos? Y puede que eso sí que algún día lo haga. Te esperamos para entrevistarte el día de la presentación, vale, y también puedas hablarnos de este libro, gracias. que 100% saldrá. Muchas gracias. Vamos. Pues un poco terminada la pregunta de los estudiantes, vamos con la tercera y última sección, el colofón. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Bien, esta es una pregunta que queremos hacer a todos los que pasen por el programa y así hacer nuestra pequeña biblioteca personal de ideas verdes incoloras. Entonces, háblanos de un libro que haya sido relevante en tu vida, no tiene por qué ser en tu carrera académica, sino para ti como persona. Bueno, pues dado que me dedico a la literatura y que me dedico a leer, pues es que es muy difícil que yo elija un solo libro. Entonces, bueno, hay muchísimos libros, o muchos libros, o algunos libros que pueden haber sido importantes en mi vida. Antes hablábamos del Quijote y cada vez que yo leo el Quijote lo que descubro es sobre todo la inteligencia infinita de un autor que me deslumbra la inteligencia de Cervantes, me deslumbra cómo es capaz de reflejar el alma de sus personajes en las cosas que hacen los personajes, en las cosas que dicen. Me deslumbra el sentido del humor de Cervantes, la ironía de Cervantes. O sea, ese es un libro marcante, yo creo que para cualquiera que nos dedicamos a esto y que hemos ido leyendo el Quijote en etapas diferentes de nuestra vida. Pero también, por ejemplo, fue marcante para mí, me deslumbró la lectura de Machado de Asís, de un autor brasileño al que yo no tenía ni idea, no tenía conocimiento, pero cuando hago cosas para el Centro de Estudios Brasileños, pues descubro un autor que me deslumbra completamente, porque yo creo que es uno de los autores que mejor refleja el alma humana, las contradicciones, todo eso es uno de los autores que mejor lo hace. Hablábamos antes también del árbol de la ciencia, sí. Y de nuevo es un libro, este libro, bueno, estos libros son posteriores, el Quijote y este de Machado de Asís es de 2008, cuando yo lo he leído, ¿no? Pero el árbol de la ciencia es un libro que yo leo en COU, lo que ahora se llama el segundo de bachillerato. Uh-huh. Y es un libro que me deslumbra completamente. No me interesa nada toda la parte central del libro en ese momento, en la que hay mucha reflexión de carácter filosófico,
pero sí que me deslumbra un personaje que tiene una serie de problemas, una problemática existencial muy potente y además que decide que dado que él es así, él no va a tener relaciones amorosas y él eso lo aparta de su vida hasta que va a una fiesta un día que pasaba por allí de cualquier manera y conoce a su alma gemela, conoce a Lulu. Y entonces empiezan a hablar y se dan cuenta de que, bueno, pues de que tienen mucho que ver. Lulu, que también es otra descreída, que es otro personaje que tampoco sabemos qué hacía allí en aquel lugar. Y entonces se enamoran, cosa que no entraba en absoluto en sus planes, se enamoran y aunque no creen en el matrimonio y no creen en todo esto, no creen en la vida sentimental, deciden que van a unir sus vidas porque, bueno, pues... Pero van a intentar ser una pareja diferente y, por ejemplo, deciden que no van a tener hijos porque sería traer a los hijos a vivir una vida mala, que es la vida que ellos creen que es la vida que hay, ¿no? La vida de la gente que reflexiona mucho, que piensa mucho, que todo se lo toma muy, muy en serio, muy a pecho, hasta que finalmente, pues, ella se pone muy triste, él está muy enamorado de ella y qué te pasa y ella no se lo quiere decir hasta que ella le dice que es que ella necesita tener un hijo. Y él, que la quiere mucho, decide que afuera lo que habíamos pensado siempre y decide que va a tener un hijo con ella. Y bueno, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Que ella queda embarazada, ella cambia completamente. Y cuando ella va a dar a luz, el niño muere y ella muere también. Es terrible, es una novela terrible. Lo siguiente que pasa es que Andrés Hurtado se queda solo en el mundo y desesperado y bueno, pues sé que vosotros consideráis mucho el spoiler en mi promoción, gente mayor como yo no tenemos en cuenta esas cosas. Sabemos que en la literatura no solo es importante lo que se cuenta, lo más importante es cómo se cuenta. Y sabéis el final del Árbol de la Ciencia. El final del Árbol de la Ciencia es que Andrés Hurtado, que queda solo en el mundo, se suicida porque no puede soportar tanta soledad y tanta frustración en su vida. Y a mí siempre me ha parecido que esto es muy inteligente por parte de Baroja, porque hay otros personajes a los que Baroja deja pulular por la vida malviviendo constantemente, mientras que a este le permite, por lo menos le permite, es decir, le ha permitido una etapa de felicidad muy pequeña y muy intensa, que es toda la etapa con Lulu. Y finalmente no quiere, es bondadoso con él y no quiere dejarle en este mundo absurdo. Vale, gracias por el spoiler. Bueno, vamos ahora con una ronda de preguntas cortas, ¿vale? Tenemos 60 segundos, yo te voy haciendo las preguntas, algunas son muy absurdas, otras, bueno... Vamos a ver. Y debes de contestar lo primero que se te pase por la cabeza. Vale. ¿Comenzamos? De acuerdo. ¿Tofu o farinato? Farinato. ¿Arte nuevo de hacer comedias o poética de Luzán? Arte nuevo. ¿Editorial favorita? Muchas. Paso palabra. ¿Aristóteles u Horacio? Aristóteles. ¿Boloñesa o carbonara? Carbonara. ¿Quijote o Sancho? Los dos. ¿Tortilla con o sin cebolla? Con cebolla. ¿Beatles o Rolling Stones? Beatles. ¿Luis García Montero o Pérez Reverte? Luis García Montero. ¿Qué es lo más antiguo que tienes? Lo más antiguo que tengo, pues probablemente alguna edición. Tengo una edición del Quijote del 18. Es probablemente lo más antiguo que tengo. ¿Aula favorita? ¿Perdón? ¿Aula favorita de la facultad? Aula. ¿Anaya, hospedería, anayita? Pues me gusta más el palacio y hospedería. Me gusta que... Yo soy antigua, me gusta que las clases tengan tarima. Sí, señora. Y ya estaría. Muy bien contestadas. Muchas gracias. Y bueno, yo para este programa he querido traer un juego al que yo me he inventado el nombre, El poder de la literatura. Básicamente he traído dos libros fundamentales en tus clases, La poética de Luzán y Completamente Viernes, de Luis García Montero. Sí, soy filólogo, o lo intento, y llevo La poética de Luzán en la mochila. Que alguien me detenga. Entonces, este juego es, tú lanzas una pregunta
al azar, una pregunta puede ser existencial, puede ser qué voy a comer mañana, puede ser lo más absurdo o lo que tú quieras, lo que se te pase por la cabeza. Elegimos un libro, elegimos una página al azar, una línea de texto y a ver qué sucede. Vale. ¿Qué vamos a hacer después de la entrevista? Perfecto. ¿Un libro? Luis García Montero. Luis García Montero. Vale, voy a hacer un barrido de páginas, tú me dices cuándo paro. Para. Paso el dedo por la página y me dices cuándo paro. Ay. Sobre las 12:30. Llamas para contestarme. Ojo. Ahora hay que interpretar. ¿A alguien se le ocurre alguna interpretación de esto? Ese es un poema. Merece la pena. Sí, y además es de Joan Margarit. Tiene un lema de Joan Margarit. Tú que eres catalana. Creo que lo vimos en clase. Sí, esto lo vimos en clase. Triste es el que no ha perdido nunca por amor una casa. Sí. Y es uno de los poemas amorosos del libro. Y sí, este poema por lo menos lo leo en clase. Sí. Entonces, después del programa, ¿habrá algo amoroso o es lo que podemos interpretar, ¿no? Del poder de la literatura? ¿Alguien tendrá suerte? Un café amable o algún oyente, quizá. Ojo. Si quieres alguna otra pregunta o pasamos a la siguiente sección. Pasamos a la siguiente sección. Sí, ahora para terminar, en el anterior programa le preguntamos a Julio una pregunta para el siguiente invitado y nos dijiste que escuchaste el programa y si recuerdas dijo que tenía un sueño muy recurrente él, que en clase sucedía que se quedaba sin materia, ¿no? Entonces, ¿tú qué harías si de repente te quedas sin materia en clase? Bueno, pues tengo que decir que estoy de acuerdo con Julio en que ese es algo que nos preocupa, o por lo menos a mí como docente, es algo que me preocupa. Y me preocupa tanto que yo cuando preparo mis clases, si tengo una sesión de 1 hora, preparo para 3. Y si tengo una sesión de 2 horas, preparo para 4 o 5. De manera que yo misma, cuando ya estoy preparando tantas cosas, me digo, bueno, para, dedícate a otra cosa porque no vas a llegar aquí ni de lejos. O sea, es algo que nos preocupa de verdad. A mí nunca me ha pasado, pero si me pasara, pues no sé lo que haría, la verdad. Me parecería horrible tener que decirle a los alumnos, bueno, nos vamos porque ya he acabado. Sí que de estudiante, sí que recuerdo algún profesor que cuando quedaban 10 o 15 minutos nos ha dicho, bueno, pues no voy a empezar otro tema, así que si os parece, nos vamos, todos allí contentísimos, claro. Pero yo no lo he hecho nunca. Yo siempre llevo, es decir, si pienso que puedo acabar un tema, siempre llevo como para 2 clases del tema siguiente, de manera que siempre digo, bueno, me quedan 10 minutos o me quedan 5 minutos, vamos a empezar este siguiente tema y tal y cual. Nunca me ha pasado. Lo tienes bien planificado, ¿no? Sí, entonces sí. Y si tuvieras que dar un consejo para el próximo invitado, ¿cuál sería? Bueno, una pregunta más bien. Bueno, pues yo, por ejemplo, tengo también bastante miedo cuando empiezo un curso. O sea, me sueño, puedo incluso estar sin dormir los días previos cuando empieza el curso, cuando voy a empezar con un grupo nuevo. Eso me cuesta enormemente, me produce mucha inseguridad, yo no sé si lo voy a hacer bien, yo no sé con qué gente me voy a encontrar. Y a mí me gustaría que el siguiente compañero que venga detrás de mí, preguntarle eso, si a él también, o a él o a ella, si también le pasa, si también tiene miedo cada vez que se enfrenta a un grupo nuevo. Ciertamente esto solo dura los días previos porque luego llegas allí, empiezas a hablar y ya está, se acaba el miedo. Pero sí que es algo que me sucede y yo diría que cada vez más, no, porque desde siempre me ha pasado tener muchísimo respeto al primer momento en el que tú entras en un aula, te encuentras allí un montón de caras expectantes, de gente que te mira y me gustaría saber si a mis compañeros o al siguiente compañero que venga eso también le pasa, ¿no? Muy bien, muy buena pregunta. Y bueno, pues nada, ya vamos a despedir el programa. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí, Ascensión Rivas. Y bueno, muchísimas gracias. Yo por lo menos lo he disfrutado muchísimo. Me estoy sentido muy cómodo
y me llevo muchas cosas apuntadas, tanto de libros como consejos, etcétera, que vitalmente a mí me van a ser muy útil seguro. Bueno, pues yo tengo que daros las gracias. En primer lugar, por haberme invitado. Y bueno, en primer lugar, no por haberme invitado, en primer lugar, por hacer este programa, o sea, por estar tan comprometidos con las cosas nuestras, ¿no? Sois un grupo de amigos, imagino, gente que tenéis cosas afines, cosas en común, que os lleváis bien. Y bueno, haber decidido que vais a hacer algo que tiene que ver con las cosas nuestras, con las cosas de clase fuera de la clase, ¿no? Y eso en primer lugar, o sea, tenéis mucho mérito. Así que eso os lo quiero agradecer. Os quiero agradecer desde luego que me hayáis invitado y haber pensado que yo tenía algo que aportar a vuestra idea, a vuestro proyecto. Y tengo que daros las gracias también porque me he sentido muy cómoda. He estado muy a gusto. Yo creo que se nota, ¿no? Si uno está a gusto, pues he estado muy cómoda, y también es algo que me ha tenido preocupada los días anteriores, que me van a preguntar. Somos inofensivos. He podido comprobarlo. No, y sobre todo, no es que seáis inofensivos, es decir, las preguntas son las que son, pero que habéis conseguido crear un ambiente para que yo estuviera a gusto, y eso es muy de agradecer. Así que muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ti por la confianza. Y nada, muchas gracias a Radio Sal por permitirnos el hacer este programa. Muchas gracias al equipo. Y desde el equipo, pues, de Ideas Verdes Incoloras nos despedimos. Desde mi derecha, Marina. Hasta luego, filólogos. Luis. Hasta la próxima. Ariadna. Nos vemos. Jaime. Eso es todo, amigos. Y yo, Jaime, muchas gracias. Nos podéis escuchar. Bueno, muchas gracias también por la primera acogida del programa. La verdad es que ha sido muy buena acogida. Nos podéis seguir en Instagram y en Twitter, en Ideas, si lo buscáis, Ideas Verdes Incoloras. Y nos podéis escuchar en Spotify, en la web de Radio Sal, en YouTube y en iVoox. Y nada, pues desde el equipo, muchas buenas y gramaticales gracias. Nos quedamos, ahora sí, con la canción del invitado, que es Stay, de Jackson Browne.